¿Qué sigue ahora para las víctimas de Ayotzinapa después de las conclusiones del informe del grupo de expertos independientes de la CID, que ayer dieron a conocer sus conclusiones y un severo cuestionamiento a la investigación que lleva a cabo la Procuraduría General de la República, y también el ofrecimiento del presidente Peña de incorporar y recibir sus recomendaciones para seguir con la investigación? Soy José Buendía. Vamos a tener hoy aquí al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, a la secretaria de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados, Cristina Gaitán, y a Mario Patrón, el director del PRO. No se vaya, vamos a ver algunos datos y venimos aquí a nuestro debate. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes presentó ayer su informe final de la investigación sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, en medio de una profunda confrontación con el gobierno mexicano, que rechazó las acusaciones de obstaculizar la búsqueda de los estudiantes. No obstante, el presidente Peña Nieto agradeció vía Twitter su trabajo y ofreció que la PGR analizará su informe, aunque mantuvo la decisión de despedirlos, aunque la investigación continúe sin cerrarse. En su informe, el IEI documenta que al menos 17 detenidos en el caso Ayotzinapa fueron torturados por diversas autoridades, entre ellos Gildardo López el Cabo Gil, identificado como líder de Guerreros Unidos en Cocula. Asimismo, dio a conocer un inédito video y varias fotografías en las que se observa una diligencia de la PGR en el río San Juan el 28 de octubre de 2014 y que aseguró no está incluida en el expediente y hablaría del sembrado de pruebas. Además, desacreditaron el cuarto peritaje realizado por un grupo de especialistas en fuego para rechazar nuevamente que los estudiantes fueran incinerados en Cocula, como defiende la verdad oficial. ¿Qué sigue de la investigación para las víctimas? ¿Hay nuevas líneas de investigación? ¿Hay más confusión tras el informe del IEI? Posiciones. El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, James Cavallaro, exhortó a las autoridades mexicanas a implementar las recomendaciones del IEI y lamentó la decisión del Estado mexicano de no prolongar la presencia de esta instancia, ya que el objetivo final, que es la ubicación de los 43 estudiantes desaparecidos, aún no se ha cumplido. El presidente Peña Nieto expresó tras el informe que con apertura, responsabilidad y apego a derecho, la PGR seguirá trabajando para que haya justicia. Subrayó que la PGR analizará el informe completo para enriquecer su investigación sobre los trágicos hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. El subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, señaló que actualmente integra 7 actas circunstanciadas y 3 averiguaciones previas en contra de servidores públicos de la PGR que involucran a 3 probables víctimas de tortura. El informe del IEI destaca que en el ataque hubo perfecta coordinación entre policías y narcos. Reclamó que las autoridades obstruyeron y fueron omisas en investigaciones claves. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a entrarle al asunto de Ayotzinapa después del informe que ayer dio el grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la pregunta que todo el mundo nos hacemos hoy, después de lo que sucedió el fin de semana, es ¿y qué sigue? ¿Qué va a pasar ahora? ¿Por dónde va a caminar la investigación? ¿Y qué sigue para las víctimas? Vamos a entrar a discutir con Cristina Gaitán, que es la secretaria de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarnos y estar aquí acompañándolos e informando a los televidentes. Que además tienen reunión el miércoles, ¿no? Tenemos reunión el miércoles de urgencia para ver cómo avanzamos en este tema, la salida, el análisis y sin duda muchas tareas desde la Cámara de Diputados. Y un placer que esté también conmigo Mario Patrón, como siempre, porque además no sabe, vino corriendo desde la Ibero, estaba ahí con un montón de actividades y se abrió el espacio para poder estar. Mario, gracias. Con todo gusto. Vamos a tener también telefónicamente al subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos. En un momento más lo vamos a contactar. Pero si quieren empecemos con esa pregunta, Cristina, a la luz de lo que ocurrió el fin de semana pasado, las revelaciones de las conclusiones del GIEI, hay algunas que son muy fuertes, insisten en el tema de que no, de desechar la incineración en Cocula, hablan de tortura, e incluso de sembrado de pruebas.
y pues yo imagino que todos los padres y en general el país que necesita una explicación y tener la verdad sobre esto se preguntan, bueno, ¿qué sigue? Sí, es verdaderamente grave que las instancias que tendrían que darnos a los mexicanos, a los padres de familia, a la madre de familia, a las víctimas, certeza, certidumbre y confianza, pues sean precisamente las que más desconfianza generan. Ahora, como tú lo dices, en un primer momento con esta presencia de funcionarios públicos, de testigos, un día antes de realizar una diligencia, con las muestras de tortura en testigos, habiéndolos detenido y estando bajo resguardo del Estado mexicano, que sufran tortura, además, y sin lugar a dudas, un elemento también fundamental que no está claramente dicho en el informe, pero que fue visible para todas y para todos, la falta de interés del Estado mexicano, del gobierno federal, al no asistir siquiera a la presentación de este informe. Son temas fundamentales que nosotros tendremos que discutir porque hablan de una irresponsabilidad grandísima y además de cómo el gobierno mexicano ha estado ocupado en sustentar su verdad histórica, más allá de acercar a las víctimas, a los padres y a las madres de los desaparecidos, esa verdad y esa justicia que se requiere. Esta verdad histórica construida por Murillo Karam se termina cayéndose cada que hay un paso nuevo. Hay una prueba más de que no hay contundencia, de que no es clara y que solamente fue una construcción a modo de lo que ellos querían que se presentara como una verdad que no existe. Mario, ¿qué sigue? Pero dentro del qué sigue estamos peor que cuando comenzó la investigación, estamos mejor, hay avances. ¿Cómo situar esta pregunta, digamos, en esa evolución? No podemos estar peor cuando tenemos ya 2 informes de un grupo de expertos internacionales que dan cuenta de lo que sí ha sucedido y no ha sucedido en Ayotzinapa. Desde la perspectiva de las víctimas, desde luego que después de 1 año y 7 meses, hoy enarbolan un primer reclamo directamente al presidente Peña Nieto y dicen, nos mintió, no fue tope con quien tope, sino hay un mecanismo de encubrimiento y no hay una voluntad desde el más alto nivel del jefe de Estado de esta república que permite que en Ayotzinapa haya verdad. ¿Qué es lo que sigue si verdaderamente hay voluntad política? Tienen que abandonar Cocula. Este segundo informe da cuenta que el basurero Cocula no es el paradero final de los estudiantes, no solo por toda la dimensión de la dinámica de fuego, sino se dan todavía elementos más contundentes. El tema de la telefonía celular. El grupo de expertos hace una interrelación entre la telefonía celular de los perpetradores y de los estudiantes y da cuenta que por lo menos 6 teléfonos de los estudiantes tuvieron actividad horas y días después, es decir, esta teoría de caso en donde a las 10 de la noche los habrían entregado y de inmediato sus perpetradores los habrían ejecutado e incinerado, no es viable técnicamente. Se tiene que establecer una investigación de control interno, Pepe, sin duda alguna. Ya se advertía desde el primer informe, la recomendación 12 del GIEI. Alguien está encubriendo a alguien y eso ha implicado el construir una teoría de caso que no se tiene asidero técnico científico, pero ahora además hay torturas y ahora se devela que hay probablemente pruebas ilícitas en la medida en que se da cuenta de un video en donde se están llevando a cabo diligencias sin el debido proceso, sin que haya realmente, sin que el detenido esté asesorado por un abogado y sobre todo que no está de acuerdo al expediente, porque en el expediente se refiere que se hicieron esas diligencias el 29 de octubre y no el día 28. El anterior. Ahora, hay actores concretos aparte, digamos, de los que han estado interviniendo, por supuesto, la autoridad, la responsabilidad de la investigación desde la PGR, pero en concreto la Cámara de Diputados, la comisión de la que tú eres secretaria, ¿qué puede y qué debe hacer desde tu punto de vista? Lo primero que te diría es que tenemos una comisión que obedece en buena parte a las condiciones que tenemos en la Cámara de Diputados, una comisión por voto ponderado donde los partidos afines a la presidencia de la República, que es el PRI, el Verde, PANAL y Encuentro Social, generan una mayoría que desafortunadamente ha obstaculizado muchas de las tareas que tenemos como comisión.
cancelar la posibilidad de entrevistar a los integrantes del ejército que estuvieron esos días, siquiera emitir opiniones o discutir acerca de lo de... Ustedes pidieron nosotros entrevistarse pedimos, con los militares. teníamos, fue una los mismos sugerencia. sí. De hecho, cuando nosotros acudimos con el secretario de la Defensa, él nos dijo, si quieren ustedes, nosotros no vamos a acceder a las entrevistas del grupo, pero ustedes como diputados acudan al batallón, entrevisten, platican. Nosotros dijimos sí. Se fue dilatando. Cuando estábamos a una reunión ya de concretar solamente cuál era el esquema de esto, llega el Partido Verde y revienta la sesión y dice, no hay condiciones, ya para qué nos queremos reunir, nos echan para atrás todo. Y entonces esa reunión que había sido propuesta por el propio secretario de Defensa se viene abajo. Pero de ahí la discusión de un pronunciamiento por parte de la comisión de si el grupo debía seguir o no, también se saca de orden el día. Una solicitud a la Procuraduría, a la PGR, acerca de este último informe de fuego, que una solicitud formal que la comisión tenía que hacerle. El tercer peritaje. Tercer peritaje. Presentemos una solicitud como comisión, es lo que nos toca, va para atrás. Avanzar de manera paralela, entrevistándonos con las víctimas, entrevistándonos con familiares. Pero a título de la comisión, individualmente. A título individual como integrantes de comisión. Desafortunadamente, en algunos casos no hemos podido avanzar como comisión porque existe este bloque de partidos que lo que busca es precisamente desde la Cámara de Diputados acompañar la versión que ha venido manejando el gobierno federal de su verdad histórica desde Murillo Karam. El otro actor, sin duda, es la sociedad civil, y ahí la pregunta es, las organizaciones de la sociedad civil, yo sé que no eres vocero de todas, me queda clarísimo, pero digamos, desde tu punto de vista, una vez que ha concluido la estancia del GEI, y incluso con señalamientos desde el exterior, ahí están las declaraciones que hoy se dan desde Estados Unidos pidiendo que continúe. El Departamento de Estado. El vocero del Departamento de Estado. ¿Qué puede y qué debe hacer la sociedad civil respecto de un caso que, si esa también es otra conclusión que comparten todos, es inconcluso y el propio gobierno ayer mismo dijo que no se ha cerrado? Mira, yo creo que Ayotzinapa es la violación más grave en nuestro México contemporáneo y se está perdiendo una oportunidad histórica. Si Ayotzinapa hubiese tenido la suficiente voluntad política y capacidad institucional, sobre todo el gobierno federal, podríamos hablar de Ayotzinapa como un punto de no retorno, como un punto de inflexión. No ha sido así, y Ayotzinapa se suma ya a la grave crisis en materia de derechos humanos que vive México, que así lo han advertido los mecanismos internacionales. Desde sociedad civil ha habido una intencionalidad de construir agendas de cambio, agendas de transformación. Sin embargo, cuando tenemos un gobierno federal que disputa los diagnósticos con los mecanismos internacionales, que genera pugnas, reyertas, que permite que en su país se denuncie penalmente al secretario ejecutivo de un organismo internacional, que no acude al momento de entrega del informe final de la asistencia técnica, pues indudablemente estamos en un contexto en donde no hay una voluntad política para construir esas agendas. Y frente a la falta de voluntad política, en todo caso, ¿qué puede hacer la sociedad civil? Mira, desde nuestra perspectiva, lo que tenemos que hacer es consolidar lo que hemos hecho en todos estos años, acompañar a víctimas en procesos de justiciabilidad y exigibilidad de la manera más sólida. Y por eso cuando tú preguntas qué se tiene que hacer referente a Ayotzinapa, los padres dicen, hemos caminado 1 año y 7 meses y caminaremos el tiempo que sea necesario. Y frente a eso también, ¿qué decimos nosotros? Bueno, nos interesa seguir trabajando con la Procuraduría, pero con condiciones. O sea, es decir, después de estos 2 informes... Pero con la Procuraduría siguen trabajando, ¿no? Incluso tienen ya reuniones, digamos, un calendario de reuniones organizado para mayo. Claro, pero cuando tienes un 50% de las observaciones y solicitudes del GIEI que no han sido cumplidas, cuando tienes una cerrazón en términos de la teoría del caso, me parece que hay que replantear las condiciones para avances. No dudamos de la voluntad política de la Procuradora, lo que dudamos es de la voluntad política del gobierno federal en su conjunto. Indudablemente nos ha tocado vivir momentos en donde consideramos que si fuera solo la voluntad política de la Procuradora, probablemente se hubiesen tomado otro tipo de decisiones. El otro actor que puso sobre la mesa hace un momento Mario es el escrutinio internacional, la mirada a los mecanismos internacionales, que en todo caso, en el caso de derechos humanos, pues hay continuidad por los acuerdos firmados por México. ¿Cómo crees que deben actuar los legisladores, el Congreso, las mismas organizaciones de la sociedad civil con este actor
que parece que aunque se vaya el GIEI llegó, pero para no irse. Lo primero que nosotros tenemos que hacer como legisladores, y creo que es una responsabilidad importantísima, es en espacios como estos y en todos los espacios denunciar y plantear la agenda que tenemos en materia de derechos humanos. Esta mayoría en la Cámara de Diputados de la que hemos hablado en la comisión es una mayoría que se manifiesta también en el Pleno. Acabamos de pasar el Código de Justicia Militar, en donde con una mayoría nos pasan por encima de nuestros derechos humanos, permitiendo la entrada de jueces militares a cateo, intervención telefónica y presentación de civiles. Esto, que es absolutamente violatorio de los derechos humanos, avanza con una mayoría integrada por estos partidos en la Cámara de Diputados. Pero tienes recursos, porque están todos los mecanismos internacionales. Sí, claro. ¿Cómo se conectan o no se conectan? ¿Hay colaboración con parlamentarios de otros países? Sí, tenemos nosotros Europeo, desde los diferentes espacios. Bueno, nosotros tenemos además otro contrapeso y otra composición, que es el Senado de la República, que también eso nos ayuda mucho porque hay otro juego legislativo. Cristina, tenemos la llamada, tenemos un enlace con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzo. Eber, gracias por tomarnos la llamada, un placer tenerte hoy. Igualmente, qué gusto saludarte de nuevo, encantado de estar en este programa, aunque sea vía telefónica. No, muchas gracias por el esfuerzo, porque sabemos que además traes una agenda muy apretada, y la pregunta con la que abrimos el programa te la hago a ti para que haya condiciones de igualdad entre todos. Sí, José. ¿Qué sigue para las víctimas, Eber, después de las conclusiones que ayer dio el GIEI y la respuesta que dio el presidente Peña Nieto? Resaltaría, como se ha manifestado a lo largo de esta coativancia técnica del GIEI, la importancia de que se fortalezcan, se trabaje de manera pues muy constante en la confianza. Y esta confianza pues requiere pues en primer lugar un trabajo de mucha cercanía con las víctimas. El GIEI pues fue sin duda un factor para poder llevar a cabo pues este acercamiento con las familias, que pues hoy lleva a que tengamos pues un mecanismo de reuniones periódicas de la Procuraduría General de la República con las familias, en donde pues se da cuenta de los diferentes avances que tiene la investigación y de las inquietudes y planteamientos que ellos formulan. Es nuestro interés que este esfuerzo continúe, que se fortalezca, que podamos esclarecer los hechos en términos de la investigación que va avanzando, pero que sean ellos los que sepan la forma en la cual se va trabajando. Una pregunta, a ver, que yo creo que todo el mundo se está haciendo en este momento, es justamente lo que acabas de señalar, tu confianza y credibilidad. Una de las justificaciones por las que viene justamente este grupo de expertos a asistir a la PGR es, digamos, fortalecer o dar o inyectar credibilidad a las investigaciones. Una vez que se van, digamos, en medio de este fuerte desencuentro con el gobierno mexicano, ¿cómo construir ahora credibilidad? Bueno, en primer lugar refiero que el trabajo que ha desarrollado el grupo de expertos es un trabajo en donde ha habido colaboración permanente por parte de ambas partes. El gobierno mexicano pues ha ofrecido a todas las solicitudes que ha planteado el GIEI pues un interés de que éstas sean desahogadas en los términos que nuestro derecho corresponde, y eso lleva a que el 85% de sus solicitudes de información y diferentes requerimientos ya se encuentren cumplidos. El restante 15 están en vías de cumplimiento y próximamente pues llegarán a poder ofrecer pues todos los elementos para que estos puedan acreditarse. Y en función de ello pues quisiera referir que hoy tenemos una oficina de investigación específica para atender el caso Iguala dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, que fue una petición expresa de los padres, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del propio GIEI, que lleva a que se cree esta oficina que tiene además en la integración de su personal pues una participación por parte del GIEI y de los representantes de los padres, quienes pues definieron quiénes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos lo conformarían. Es una oficina que sigue investigando, que sigue trabajando y que tiene pues la misión de hacer todo aquello que ministerialmente sea necesario para esclarecer los hechos. Hay una cosa que se acaba de plantear aquí en la mesa. Eber, está conmigo Mario Patrón y está conmigo también Hola, la Mario. diputada Cristina Gaitán. Y la diputada Gaitán, buenas tardes. Buenas tardes. Y decían que derivado de las recomendaciones que ayer se pusieron sobre la mesa y los señalamientos, digamos, respecto al video, el asunto de torturas, el haber habido, digamos, o sugerido la posibilidad de que haya habido sembrado de pruebas, que se requeriría, digamos, un mayor control interno de la propia Procuraduría, y los propios padres están apuntando y pidiendo una investigación de Cerón, tu compañero ahí
en la CIEDO, porque pareciera que hay una investigación paralela. Sobre este punto manifiesto que la Procuraduría General de la República tendrá una puntual y precisa información en su momento. Es decir, están valorando someter a investigación y generar un informe de evaluación y control interno. Están en proceso de análisis los diferentes aspectos que el día de ayer fueron señalados en el informe del GIEI, siendo pues uno de ellos precisamente el que haces referencia ahora. Ahora, retomar la investigación y continuarla, pero traen una serie de señalamientos bastante fuertes ayer con lo de las conclusiones. Sobre todo estoy pensando en tortura y estoy pensando en seguir, digamos, con el cuestionamiento, o más bien, desechan el que hayan sido incinerados en Cocula. ¿Cuáles van a ser ahora las líneas de investigación? ¿Sí vas a abrir una línea de investigación que vaya más allá de Cocula, como también pide la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Debo referir que desde el momento en el cual es planteado por parte del Ministerio Público de la Federación una línea de investigación, esta debe ser agotada en su integridad. En este caso contamos con la coadyuvancia técnica del GIEI, que señaló, por ejemplo, en el pasado informe del 6 de septiembre, que era necesario profundizar en la investigación de Huitzuco, y esto lleva a que pues se comiencen a declarar elementos de estas fuerzas policiales. Hoy tenemos 45 elementos de la policía de Huitzuco que ya han presentado su declaración, y que se profundice en sus declaraciones patrimoniales y financieras. Estos aspectos, a partir precisamente de aspectos que se vienen trabajando con el GIEI durante este segundo mandato y que llevan pues a que el espacio geográfico en el cual se desarrolla esta agresión de los estudiantes requiere trabajo ministerial para desahogar cualquier opción, vengan desarrollándose diferentes diligencias. Esto también pues nos refiere al punto de Mezcala, nos refiere también a otros lugares cercanos en donde operaba el Grupo Guerreros Unidos, y que pues en este interés de que puedan profundizarse cualquier hipótesis que esté vinculado con el caso, pues llevan a que el Ministerio Público de la Federación pues plantee pues todas aquellas diligencias que sean necesarias. En este caso pues tenemos algunas que han sido enfáticamente puntualizadas por el GIEI. Aquí sobre la mesa también te comparto. Hay dos puntos que me parece que es necesario ventilarse. Una es la sociedad civil, en este caso el PRO dice no siente suficiente voluntad política, y entonces habría que replantear las condiciones para seguir avanzando en la colaboración con la PGR. Y la diputada Cristina Gaitán dice que han encontrado muchas dificultades para coordinar incluso entrevistas con algunos de los principales actores señalados como responsables. La pregunta sería entonces, ¿cómo desde tu espacio coordinar con la Cámara de Diputados? Bueno, de inicio proporcionaros la información que hemos pedido de manera regular. Doctor Betanzos, pues comentar, hace una semana estuvimos nosotros en reunión en la PGR precisamente, y había un avance del 67% de las recomendaciones del primer informe. Es el avance mayor, pero desafortunadamente nosotros como diputados no hemos tenido la opción, la oportunidad de acceder a esa información, que tendría que acompañarnos en el seguimiento de qué le está pasando con las recomendaciones. Ahora ya tenemos un acumulado más las nuevas sugerencias, el nuevo informe que tiene el grupo, pero sin lugar a dudas la eficiencia con la que está trabajando la Procuraduría y las dependencias no es algo que ayude y aporte. Lo dejó claro el grupo. Si nosotros hubiéramos tenido más respuestas a más de las solicitudes que nosotros hicimos en el primer informe, seguramente hubiéramos podido llegar a profundidad, cosa que no ha sucedido. Sí, a ver. Gracias, diputada, gracias por el planteamiento que nos plantea. Bueno, nos ayuda a manifestar lo siguiente: de las 741 solicitudes de información solicitudes de información que se han solicitado durante este durante el desarrollo de los mandatos del GIEI. Tenemos que 733 pues se refieren a este segundo mandato. De esas 733 peticiones, el 30% de ese segundo mandato fueron recibidas durante marzo y abril. Esto implica alrededor del 20% del total de peticiones, que ahora con un acumulado que tenemos del 15% que están en vías de cumplimiento, pues llevan a desarrollar pues trámites que son pues necesarios al implicar diversas autoridades para que estos puedan desahogarse. Coincido en que es importante que esto sea informado a la comisión del caso Iguala,
pues tiene además un mandato para poder tener información al respecto, y también a la sociedad en las versiones públicas que se refieren a esta primera parte y segunda parte de la averiguación previa y el resto que se publicará, pues se dará cuenta pues de cada una de las acciones en donde está la petición del GIEI, están las acciones de cumplimiento y están propiamente los cumplimientos que han sido notificados sobre estos aspectos. Es un caso que está abierto, es una investigación que continuará hasta que el último responsable sea presentado ante las autoridades, y me parece que el trabajo conjunto que la Procuraduría General de la República tiene interés en realizar, pues parte de este diálogo franco como el que estamos teniendo ahora sobre pues los diferentes temas y perspectivas que son necesarios tratar para mejorar esta investigación y para que la Procuración de Justicia sea eficaz. Y respecto a las organizaciones de la sociedad civil, es evidente que el desencuentro con el grupo de expertos deja lesionados y deja, digamos, desconfianza en la colaboración que venían manteniendo, lo acaba de decir Mario Patrón hace un momento aquí, sí. Incluso pidiendo que replantear las condiciones. ¿Cómo recuperar ese vínculo? Sí, yo planteaba, Ever, que realmente es muy penoso para nosotros que el Estado mexicano no haya tenido la voluntad de acompañar al GIEI en la entrega de su propio informe, así como no tuvo la voluntad de refrendar su mandato por otro periodo. Tú dices que el 85% de sus solicitudes fueron cumplidas, el GIEI dice que el 50%, ¿verdad? Eso tendrá que ser una discusión entre ustedes. Pero para nosotros lo que resulta clave es que la Procuraduría a partir de este informe tiene que dar explicaciones mínimas. Ya los padres y madres habían pedido una explicación sobre ese supuesto tercer peritaje, que no es concluyente, que no da información nueva y que no refiere si los 43 estudiantes fueron incinerados o no en Cocula. Ya solicitaron una reunión con el panel de expertos sobre la cual todavía no ha habido respuesta. Pero sin duda también habría que dar una respuesta en torno a la tortura. Cuando hablamos de la tortura, es la propia PGR quien está poniendo en riesgo el acceso a la verdad de las víctimas. Es quien probablemente está incurriendo en mecanismos ilícitos para construir teorías del caso. Entonces necesitamos una explicación al respecto. También necesitamos una explicación sobre el río San Juan. O sea, ¿por qué si las actuaciones están vinculadas con el día 29 de octubre, desde el 28 de manera ilícita se acudió al río, ¿sí? Sin las garantías de debido proceso? ¿Qué es lo que está por detrás? ¿Hay algún mecanismo de encubrimiento? Necesitamos esas respuestas. Bueno, me quedé contigo, Ever, y sobre todo pues tu derecho a responder sobre los cuestionamientos que están sobre la mesa. Claro, nuevamente pues agradezco los planteamientos que nos formula Mario. Él, en su carácter de representante de los padres, pues es un actor privilegiado e importante para la Procuraduría General de la República, en el término de que lo que nos interesa es fortalecer ese vínculo de confianza que el GIEI nos permitió establecer a la Procuraduría, y que en ese trabajo con los representantes además pues lleva el interés fundamental de todos, que es esclarecer los hechos. Trabajamos del mismo lado, que consiste en saber qué pasó el 26 y 27 de septiembre y que todos los responsables sean presentados ante la justicia. Quisiera referir algunos puntos de lo que señalaba Mario. Él, en esta referencia que hace el GIEI de un cumplimiento en el mes de marzo del 50%, es un cumplimiento a marzo. El objetivo de la Oficina de Investigación, pues precisamente en el contexto de este mandato que vence el 30 de abril, fue desahogar las peticiones con la mayor oportunidad que esto implicaba. Debo referir que en este segundo mandato han aumentado las peticiones un 300% en comparación con el primer mandato, y es un punto muy positivo, porque lo que quiere resaltar es el interés del GIEI y de la propia Procuraduría General de la República en contar con la mayor cantidad de elementos para el desahogo de esta investigación. Además, referir que el hecho de que el GIEI salga en este contexto de el cumplimiento de su segundo mandato, de una participación directa dentro de la investigación, no quiere decir que las medidas cautelares que ha dictado la CIDH y que dieron origen al GIEI no continúen vigentes, sino un mecanismo de seguimiento en donde el compromiso de la Procuraduría General de la República está en la exhaustividad, está en generar todas aquellas condiciones que sean necesarios para un trabajo cercano con los padres, con sus representantes y por supuesto también con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el cumplimiento de este acuerdo de asistencia técnica. O sea, si entendí, Ever, y con eso te estoy despidiendo, un poco la posición de la PGR es el GIEI nos permitió establecer un vínculo de confianza con los padres. Efectivamente. Te agradezco muchísimo, quedan muchas preguntas sobre la mesa y ojalá podamos seguir discutiendo sobre este tema tan relevante para el país y para las víctimas y los mexicanos en general. Muchas gracias, te agradezco mucho.
saludo para ti, para Mario, para la diputada. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias. ¿Sus reacciones? Sí, que Vamos para al estar final. del mismo lado necesitamos indicadores sobre eso, ¿no? Es necesario una investigación de control interno, que haya una explicación institucional en qué pasó con esto del basurero Cocula, que de verdad pasó a ser mentira histórica, qué ha pasado con la tortura, qué pasó con el río San Juan. O sea, dirías, fundamental ahora, indicadores y una investigación de control interno. Cristina. Y ahora, pues ojalá podamos avanzar con una procuraduría que en vez de darnos respuestas nos genera más preguntas. ¿Qué pasó un día antes de los acontecimientos y qué sigue pasando con los funcionarios que están entorpeciendo estos acontecimientos? Y la verdad y la justicia a los padres y a las víctimas. Muchas gracias, Cristina Gaitán, diputada, secretaria de la Comisión de Ayotzinapa de la Cámara de Diputados. De verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mario, como siempre, Mario Patrón, muchas gracias, director del CRO. Pero sobre todo... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.